Señora presidenta, señorías, buenos días. Porque creemos en la protección del derecho al trabajo, porque creemos en la libertad de los trabajadores para poder acceder a su puesto de trabajo en caso de huelga, porque creemos que el derecho de huelga no puede vulnerar ningún tipo de libertad, porque creemos en la dignidad de la persona, porque creemos en la libertad, en fin, porque creemos en la libertad completa. Nos oponemos expresamente en el actual marco político a la derogación del tercer apartado del artículo 315 del Código Penal y de ahí nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo. Entendemos con ello que se debe volver a la situación y al espíritu del Código Penal de 1995. Sí, espíritu de aquel Partido Socialista con barniz intermitente de sentido común, tan alejado del actual, y asegurar con ello la libertad mediante el reproche penal de aquellos que abusan de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, retorciendo su contenido. Todos conocemos los tipos delictivos que protegen el derecho de huelga, previstos en el artículo 315 en sus apartados primero y segundo del Código Penal, en el que el sujeto pasivo de dichas infracciones es el conjunto de los trabajadores, dado el carácter colectivo del bien jurídico protegido, donde se materializa el reproche penal al empresario que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidiere o limitare el derecho a huelga, agravándose las penas si ello se hiciere mediante fuerza, violencia o intimidación. Vaya por delante, en sintonía con dichos apartados, los que conocemos desde pronta edad del esfuerzo del trabajo y, a su vez, nuestro grupo parlamentario Vox, en modo alguno soporta, ni comparte, ni aprueba ningún tipo de abuso empresarial. Aún es más, consideramos además de forma cierta que entre los deberes morales del buen empresario, y en España son la inmensa mayoría, sea grande o pequeño, debe primar y destacar el proveer a cada uno lo que sea justo y en justicia corresponda. La actuación desmedida de aquellos que opriman en propio beneficio a los más necesitados y desamparados, buscando su enriquecimiento en la penuria ajena, no tan solo tiene nuestro reproche, insisto, moral, sino también hoy la amonestación legal, debiendo evitar perjudicar en lo más mínimo los intereses de los trabajadores, ni con violencias, ni engaños, ni artilugios inmorales, porque se trata de personas repletas de la mayor dignidad, merecedoras de respeto y en ocasiones desamparadas para hacer frente a la injusticia y al atropello. En esa justicia social creemos en Vox, la de la dignidad, la solidaridad y el acuerdo de intereses compartidos, y no en la que brota del enfrentamiento de clases y de la violencia. Es por ello que, en virtud del texto propuesto por nuestro grupo, lo que se pretende es el reproche penal a las coacciones y violencia que se realicen para iniciar o no continuar una huelga. Reproche absolutamente ineludible con el fin de preservar la libertad de los trabajadores y autónomos en su derecho a elegir libremente el ejercicio del derecho a la huelga o el derecho a trabajar. Y es que la previsión de estas conductas en el Código Penal no debe confundirse en ningún caso con una limitación abusiva del ejercicio del derecho de huelga o de libertad sindical, como se pretende torticeramente, sino con la protección del derecho al trabajo del artículo 35 de la Constitución y, a su vez, a la protección de la dignidad de la persona del artículo 10 de la Constitución y al derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución y a la integridad moral del artículo 15 de la Constitución y a la libertad in genere del artículo 17 de la Constitución. Derechos fundamentales que entendemos deben considerarse y ser protegidos también. Por ello,
No es admisible en un Estado de Derecho pervertir e instrumentalizar el ejercicio de este derecho de huelga para fines perversos, tales como la alteración del orden público o impidiendo a las personas mediante coacción o violencia ejercer libremente el derecho al trabajo y el ataque a otros derechos fundamentales, como hemos visto recientemente en las indiscriminadas huelgas en mi patria chica, Cataluña. Sabemos de la polémica jurisprudencial, de ahí el interés en aclarar y clarificar, citando por todas la sentencia 362/1999 de 11 de marzo, que afirma el carácter de norma de naturaleza específica la que nos ocupa. Siendo así, ese criterio jurisprudencial no solo justificaría el mantenimiento del tipo penal previsto, sino que también ampararía el incremento de las penas asociadas a ese tipo, en la línea que instauró el propio Partido Socialista con finalidad disuasoria, pero más atemperada, tal como proponemos. Sí, somos sabedores de la problemática y disputa de técnica jurídica existente, incluso de aquellas palabras de Torres Dulce en comparecencia en esta casa. Pero en cualquier caso debemos advertir que con la derogación propuesta pueden aumentar las penas en aplicación, como se pretende, de la norma general del artículo 172 del Código Penal, dependiendo del ataque al ejercicio de un derecho fundamental y al número de afectados. Veremos en tal caso qué explicación dará la izquierda a los afectados. Dicho lo cual, quisiera hacer mención al sustrato de la intervención de la diputada socialista que defendió la proposición de ley que nos ocupa, señora Andrea Fernández, que lo hizo en tono apacible y sereno, que solapaba, no obstante, toda una confesión de fidelidad a las teorías más rancias de la arcaica y apolillada izquierda de la lucha de clases. Manifestó la diputada socialista algunas consignas previsibles, agregando a la derogación de la norma por convicción socialista y tradición sindicalista. Hecho sabido y previsible, arguyendo en lo temporal más de un siglo de lucha sindical, como testimonio orgulloso en cuanto a violencia sindical nos referimos, porque de esto estamos hablando en este artículo. Sentenciando también, es justo entender que la categoría de ciudadanía, como la entendemos ahora, está vinculado al sindicalismo de clase. Soflama que no por mucho blandir le lleva al camino de la verdad. El enfrentamiento y la lucha de clases, columna vertebral de la razón de la izquierda, impide que se alineen con la razón de la naturaleza del hombre y de las cosas. Pero ante la perversa lucha de clases que auspicia el socialismo, en cualquiera de sus vertientes, nosotros entendemos que es necesario el entendimiento. Solo en ello engrandaremos la belleza y engendraremos el orden por la que debe transitar la razón de la paz social. Continuó la señora Fernández declarando: no hay nada más indigno que usar la ley como un arma, refiriéndose a una norma creada, parida, amamantada por el propio Partido Socialista, lo que demuestra, con todos los respetos, errónea ilustración sobre lo que nos ocupa, o cuando menos una incongruencia en los propios actos, algo normal en el actual Partido Socialista. Y, sin duda, la apreciación que llamó más la atención fue cuando declaró: no podemos proteger más el derecho de una libertad genérica que el derecho de un deber fundamental como el derecho de huelga, aludiendo, como no, posteriormente a la lucha obrera, al enfrentamiento, en definitiva, odio eterno de la izquierda. Con ello, con una destreza admirable, no por diestra, sino por diabólica, acabó justificando que la coacción y la violencia es una forma ilícita y ampliada del ejercicio del derecho de huelga, relegando a la libertad genérica a una anécdota. Por ello, permítanme que volvamos a los cimientos de la exégesis del término libertad como concepto que afecta a la norma. La libertad en su aspecto negativo, como sujeto pasivo
en este caso es una dispensa, una exoneración personal hacia el trabajador, hacia la persona, de sufrir violencia, imposición o coacción por un tercero, ya sea el Estado, del Estado o de un particular. Pero la libertad, en su aspecto positivo, es la capacidad de elección libremente adoptada por cada uno de nosotros y con ello asumimos el compromiso sobre los efectos de una errónea o mala decisión. Decisión tomada precisamente en el ejercicio de esa libertad y que, por consiguiente, libremente debemos asumir con sus consecuencias penales. De ahí que entendamos que la seguridad sea consecuencia de la libertad que todos podemos ejercer. Porque la libertad no es un fin, la libertad es un medio. No es la libertad en sí la que nos hace libres, sino el buen uso de la misma y, en base a ello, lo que nos hace libres es precisamente la verdad. Por eso, señorías, porque creemos en la dignidad y la libertad. Y creemos en la libertad en su totalidad. Votaremos no a la supresión de dicha norma con el texto alternativo propuesto en un día como hoy, 17 de diciembre de 2020, previos a unas Navidades, día que el hedor de la guadaña, para vergüenza de nuestra propia dignidad como personas, pasea por los pasillos de este Congreso vestido de eutanasia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.